Buenas tardes a todos, yo soy Eduardo García, soy hematólogo del Hospital Universitario La Paz de Madrid y os voy a acompañar en este Congreso Internacional de la ISTH desde Bangkok estos 4 días. Hoy comenzaremos repasando los puntos más relevantes en cuanto a la hemofilia B y el diagnóstico de laboratorio. La primera parte de la jornada se ha iniciado con la presentación de las guías de práctica clínica en el tratamiento de la hemofilia congénita A y B, que se presentan en este 2024. Se han repasado definiciones en cuanto a la severidad de hemofilia. Se incluyen pacientes en profilaxis con niveles de factor 9 inferior a las 2 unidades de decilitro, moderados severos, y se considera profilaxis estándar en esta guía como una dosis de 20 a 60 unidades kilo de factor 9 2 veces a la semana. En cuanto a hemofilia B sin inhibidor, pues nuevamente las guías recomiendan la profilaxis sobre el tratamiento a demanda, con un grado de recomendación fuerte, es decir, que esta recomendación debería seguirse para la mayoría de los individuos propuestos. Y además ampliándose esta recomendación a pacientes con fenotipo hemorrágico severo con niveles de factor 9 inferior a las 2 unidades de decilitro. También, aunque con un grado de evidencia bajo, que de hecho el 83% de recomendaciones en esta guía se basan en un grado de evidencia bajo o muy bajo, se mojan muy poquito y sugieren el uso como profilaxis tanto de productos derivados del plasma o concentrados de factor 9 recombinante y vida media estándar o extendida, cosa que ha sorprendido bastante y ha generado mucho conflicto que dichas terapias se encuentren al mismo nivel de recomendación, señalando las guías como única ventaja que los productos recombinantes de vida media extendida podrían ofrecer menor carga de tratamiento para los pacientes por menor inyecciones. Sí es cierto que especifican que se trata de una recomendación condicional a preferencias del paciente, a coste del fármaco, disponibilidad de los mismos en los distintos países, etc., y que dicha decisión también se basa en que hasta la fecha de publicación de estas guías no existía ningún ensayo clínico aleatorizado que comparase directamente la profilaxis entre las distintas clases de concentrados. Sorprende, por otro lado, que no haya absolutamente ninguna mención ni recomendación en pacientes con hemofilia B grave y con inhibidor, probablemente por un poco lo mismo que antes, no tenemos aún aprobado terapia de reemplazo no factorial en esta patología en el momento de su edición. Se cuestiona también, por otro lado, la definición de profilaxis para pacientes con hemofilia B grave y hemofilia B grave moderada, ya que no se incluye a pacientes con niveles con factor 9 superior al 2%, si bien que nos indican que la recomendación de profilaxis se debería extender a todos los individuos con fenotipo hemorrágico grave. De cara al futuro, para las nuevas guías, se ha resaltado que se incluirán terapias de reemplazo no factorial, como fitusiran o concizumab, especialmente en pacientes con hemofilia B grave con inhibidor, y también el manejo en pacientes con hemofilia B no grave. Pasando un poco de esta temática, posteriormente ha habido un simposio satélite de la industria de Regeneron en el que se ha revisado el futuro de la hemofilia a través de terapias de no reemplazo factorial. En cuanto a la hemofilia B, la doctora Mancuso ha repasado aquellas terapias que restauran la hemostasia, entre las que destacan los inhibidores de TFPI, que son de administración subcutánea, como el concizumab y el marstacimab, ambos en fase 3, pero el primero de ellos ya con aprobación en varios países, como Canadá, Australia y Suiza. Por otro lado, fitusiran, un pequeño RNA de transferencia que inhibe la síntesis de antitrombina en los hepatocitos, también ya en fase 3, y finalmente los inhibidores de la proteína C activada, aunque se encuentran aún en fase muy temprana. Como posibles desafíos con estos tratamientos se ha señalado la no existencia de una monitorización en el laboratorio, la no desaparición de posibles complicaciones hemorrágicas, así como la administración de estos fármacos de por vida. Pasando de ello hemos pasado a evaluar la terapia genética que permite la corrección a largo plazo del factor deficiente mediante 2 estrategias, la transferencia de copias del gen afecto o mediante la edición genética. Cuanto a la transferencia genética de este gen afecto, en este caso el del factor 9, 3 métodos. Por un lado, la transferencia in vivo directa al hígado de virus adenoasociados para la síntesis del factor afecto, que ofrece ventajas tales como la administración única, el alcance de niveles terapéuticos, así como la mejoría de tasas de sangrados, pero con otras consideraciones a tener en cuenta como la reducción de niveles con el paso del tiempo y la transaminitis transitoria, que en muchas ocasiones va a precisar de tratamiento inmunosupresor como los corticoides para su control. Señala en este tipo de terapia la optimización de estos genes para mayor potencia de acción, siendo en el caso de hemofilia B la modificación genética para la variable R338L
conocido como factor 9 de Padua, con una actividad específica 8 veces mayor al factor 9 wild type, siendo el caso de etranacogene de Zapar-Bobek. Se presenta también otro método de transferencia genética de hemofilia B, aunque en fase temprana, que sea síntesis ex vivo de factor 9 con posterior transferencia mediante un trasplante autólogo de progenitores hematopoyéticos, con la proteína restaurada. Actualmente tenemos un ensayo para hemofilia B en fase 1, aunque afronta muchos retos, tales como la complejidad en su manufacturación, así como la toxicidad por el tratamiento de acondicionamiento previo de la médula ósea. Dejando atrás esta transferencia genética, la siguiente comunicación ha venido de la mano del doctor Misebach, que nos ha presentado la edición genética mediante tecnología CRISPR-Cas9, esas tijeritas que cortan la región afecta al gen diana y permite la reparación del mismo. Se constituye como una tecnología muy fuerte y con un campo de investigación enorme. Esta técnica se realiza en 2 pasos, primero con la administración a través del virus adenosociado modificado con el material genético a modificar, y en este caso el factor 9, y la administración de la tecnología CRISPR, que consta de una secuencia guía de RNA, y la enzima Cas9, mediante nanopartículas lipídicas que transporta la tecnología CRISPR a las células hepáticas. En un segundo paso, será en la que el RNA guía llevará la enzima Cas9 al lugar del DNA a reparar, cortando dicha región e insertando a través del virus adenosociado en la región reparada. En este caso me parece interesante señalar el ensayo que se comentó posteriormente en una oral del grupo japonés presentado por el Dr. Togashi con terapia de edición del genoma con un único vector de virus adenosociado 8 que alberga toda esta tecnología en conjunto, en este caso una proteína asociada de CRISPR que se conoce como AsCas12F que permite la edición del genoma en ratones, conjugado con DNA del factor 9 de Padua. Este vector se introduce intraperitonealmente en ratones neonatales con hemofilia B y ello permite, por una parte, la ruptura del genoma murino mediante tecnología CRISPR antes comentada y la administración del virus adenosociado que permite la inserción de la región donante. La actividad del factor 9 y la expresión de proteína en la célula del hígado se realizaron mediante método coagulativo. Esta novedosa técnica con AsCas12F permite la edición del genoma de la hemofilia B con un único vector de virus adenosociado en ratones. Para finalizar, me gustaría comentar los resultados presentados de etranacogene de Zapar-Bobek, obtenido, como hemos comentado antes, con edición genética para la administración de la variante de Padua, en hemofilia B, y son los resultados finales tras fase 2B. En este caso se revisan los resultados a 5 años en 3 pacientes con hemofilia B con niveles por debajo de 2%. Los niveles medios de factor 9 de los 3 pacientes fueron del 40,7% al primer año y del 46,7% al quinto año, lo cual le permitió hasta la fecha continuar el tratamiento de profilaxis y mantener niveles estables de factor 9. En cuanto a clínica hemorrágica, solo uno de los pacientes ha presentado 2 sangrados, uno de ellos traumático y otro espontáneo muscular, tratados ambos con concentrados de factor 9. No se han efectivado eventos adversos serios como el desarrollo de inhibidores contra el factor 9 o eventos tromboembólicos. También se han mostrado los resultados hasta la fecha de fase 3, HOPE-B, con un total de 54 pacientes, con niveles de factor 9 medios tras 3 años de tratamiento en torno al 38,6%. Con ello me despido hasta mañana, un saludo a los compañeros que nos ven y nos escuchan online y continuaremos con los puntos más importantes de este congreso de la STH mañana domingo. Un saludo.